Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El día de hoy compartiremos con ustedes la NIC 12, Impuesto a las Ganancias. Los compañeros que nos estarán apoyando serán Leandra Herrera, Jennifer Rodas, Hugo Román y Wendy Melgar. Estructura, objetivo, alcance y definiciones. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes y por impuestos diferidos. Medición y reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. Presentación e información a revelar. Objetivo, alcance y definiciones. Prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El principal problema que podemos encontrar al contabilizar el impuesto a las ganancias es el tratamiento de las consecuencias futuras y actuales de dos situaciones. La primera es la recuperación en el futuro del valor en libros de nuestros activos y pasivos que han sido reconocidos en el estado de situación financiera. La segunda son las transacciones y otros sucesos que ocurren en el periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Esta norma se aplicará en la contabilización del impuesto a las ganancias. Debemos recordar que en el impuesto a las ganancias se incluyen los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros. También pueden ser incluidos otros tributos, como lo son las retenciones sobre dividendos. Es importante mencionar que en esta norma no se va a tratar la contabilización de las subvenciones del gobierno, para eso debemos ir a la NIC 20. Tampoco se tratarán los créditos fiscales por inversiones. Sin embargo, en esta norma sí se van a tratar las diferencias temporarias que puedan surgir de dichos temas. Ganancia o pérdida contable. Es la ganancia o pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. Ganancia o pérdida fiscal. Es la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales. Gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias. Es el importe total que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, contenido tanto el impuesto corriente como el diferido. Impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no han sido objeto de deducción fiscal, y la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Estas pueden ser diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes y por impuestos diferidos. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. Esto se reconocerá el pasivo corriente diferido cuando el impuesto corriente corresponde al periodo presente y se deberá reconocer como un pasivo a la medida que no se haya liquidado. Si el importe a pagar en el periodo presente y anterior es el exceso y el importe a cobrar que corresponde a una pérdida fiscal para recuperar las cuotas corrientes, esto se debe de reconocer como un activo. Cuando el importe en libros del activo exceda a su base fiscal, el importe a los beneficios económicos imponible excederá el importe fiscalmente deducible de este activo. Esta diferencia será una diferencia temporaria imponible y la obligación de pagar a los correspondientes impuestos en futuros periodos. Cuando los recursos salgan efectivamente de la entidad, una parte o la totalidad de sus importes pueden ser deducibles para la determinación de la ganancia fiscal en periodos posteriores. Al dar su reconocimiento de pasivo, en estos casos se producirá una diferencia temporaria entre el importe en libros del citado pasivo o su base fiscal. Por lo consiguiente, aparecerá un activo por impuestos diferidos
respecto a los impuestos sobre las ganancias. Debe reconocerse un activo por impuesto diferido siempre que se pueda compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Al evaluar la probabilidad de disponer las ganancias fiscales contra cargar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, la entidad puede considerar los siguientes criterios. 1. Si la entidad tiene suficientes diferencias temporarias imponibles relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal que pueden dar lugar a sus importes imponibles. 2. Si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes que prescriba el derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 3. Si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas como causas identificables cuya repetición es improbable. 4. Si la entidad dispone de las oportunidades de la planificación fiscal. Como ejemplo, en esta entidad procede a reconsiderar los activos por impuestos diferidos en el momento en que realizar una combinación de negocios o con posterioridad a las inversiones subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos. Medición y reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. Medición. Inicialmente haremos referencia a lo que el marco conceptual determina como medición. Dice que es el importe monetario con el cual se reconocerán las partidas contables en los estados financieros. En esta parte puntual hablaremos lo que es la medición de los pasivos y activos fiscales corrientes y diferidos. La medición tanto como los corrientes como los diferidos se basa en las tasas imponibles que cada jurisdicción o cada país establece. La única diferencia entre uno y otro es que en las corrientes es dentro del balance, significa que es dentro del periodo, y a nivel de los datos diferidos es hacia un futuro. Igual la medición se hace con base a las tasas reconocidas y las que están por reconocerse. Como todos conocemos, reconocimiento no es nada más que el proceso mediante el cual se incorpora las partidas contables a los estados financieros siempre y cuando cumplan con los conceptos que determina el marco conceptual. Para este efecto, el reconocimiento de todas estas partidas tienen que ser coherentes contablemente. Vamos a hablar de las partidas reconocidas en los estados resultados. Para poder trabajar las partidas en los estados resultados, inicialmente tenemos que reconocer que hay excepciones a esta regla para que se puedan incorporar a los estados resultados. La primera de ellas es que tienen que estar en el mismo periodo o otro diferente fuera del resultado, o que estén en otro resultado integral o patrimonio. Esta es una excepción, que es lo que significa que estas partidas que estén en el mismo periodo, otro diferente fuera del resultado o otro resultado o patrimonio, estas no tendrían que formar en los estados resultados. Así como una combinación de negocios de una subsidiaria que se requiere medir a valor razonable con combinación de resultados. Reconocimiento en el estado de resultados. La mayoría de los pasivos y activos por impuestos diferidos aparecerán cuando los ingresos y gastos que se incluyan en las ganancias contables de un periodo determinado. Las partidas que se registrarán en el estado de resultados son las siguientes: los ingresos y activos ordinarios por intereses, regalías o dividendos que se reciban al final de los periodos que corresponden y se computen o se registren como ganancia, así como los costos de activos intangibles que se lleven a capitalización de acuerdo como lo menciona la NIC 30. Partidas reconocidas fuera del resultado. Estas partidas se reconocen en dos elementos de los estados financieros, en otros resultado integral y en patrimonio. ¿Cuáles son las que se registran o se reconocen en otro resultado integral? Un cambio en el importe en libros procedente de la revaluación de propiedad, planta y equipo, y la diferencia de cambio que surjan en la conversión de los estados financieros de un negocio extranjero. Ahora, ¿cuáles son las que se registran en el patrimonio? Se dice que es un ajuste de saldo inicial de las ganancias acumuladas procedentes de un cambio en las políticas contables que se aplican retroactivamente en la corrección de un error, y los importes que surgen del reconocimiento inicial del componente del patrimonio de un instrumento financiero compuesto. Presentación e información a revelar.
Para la presentación de esta norma para activos y pasivos por impuestos, se compensarán los activos corrientes y los pasivos corrientes si y solo si la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos, así como si la entidad tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo de forma simultánea. También debe de compensar los activos por impuestos diferidos por pasivos por impuestos diferidos si y solo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensar activos corrientes por impuestos contra pasivos corrientes por impuestos, así como los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos que se derivan del impuesto a las ganancias a la misma autoridad fiscal y que recaen ya sea a la misma entidad o ente fiscal o sujeto fiscal o a diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales. El gasto o ingreso por impuesto relacionado con el resultado del periodo procedente de actividades ordinarias se presentará como parte del resultado del periodo en los estados del resultado del periodo y otro resultado integral. Cuando las diferencias de cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos extranjeros se reconozcan en el estado del resultado integral, estas diferencias pueden clasificarse como gastos o ingresos por los impuestos diferidos si se considera que esa presentación es mucho más útil para los usuarios de los estados financieros. Información a revelar. Los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias se revelarán por separado en los estados financieros. Los componentes del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias pueden incluir gasto o ingreso por impuesto corriente, cualesquier ajuste reconocido en el periodo para el impuesto corriente de periodos anteriores, el importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias temporarias, el importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas fiscales o con aparición de impuestos nuevos, el importe de los beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias no reconocidos en periodos anteriores que se han utilizado para reducir el gasto por impuesto del presente periodo, así como el importe de los beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias no reconocidos en periodos anteriores que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos diferidos. También se revela el impuesto diferido surgido de la baja o la reversión de bajas anteriores de saldos de activos por impuestos diferidos y así como el importe del gasto o ingreso por el impuesto relacionado con los cambios en las políticas contables y los errores que se han incluido en la determinación del resultado del periodo, de acuerdo con la NIC número 8, porque no ha podido ser contabilizado de forma retroactiva. Conclusión. Los impuestos a las ganancias son un gasto operativo para la mayoría de las empresas y como tal han de quedar reflejados en los resultados operativos de la entidad. Sin embargo, la contabilización de estos impuestos se complica por el hecho de que en nuestro país la mayoría de ingresos y grados reconocidos bajo NIF en nuestros estados financieros no corresponden o difieren a los reconocidos fiscalmente en un periodo determinado. En pocas palabras, los cambios en políticas y estimaciones contables provocan desfase en el ámbito contable y fiscal, situación que se concilia mediante un diferimiento de impuestos. Normativa impositiva legal vigente. Ley de actualización tributaria. Decreto número 10-2012. Artículos relacionados. Artículo 10. Hecho generador. Artículo 14. Regímenes para las rentas de actividades lucrativas. Artículo 104. Tipos impositivos. Reglamento Ley ISR. Acuerdo Gubernativo número 213-2013. Artículos relacionados. Artículo 10. Renta imponible del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Artículo 33. Determinación del impuesto. Código de Comercio. Decreto del Congreso número 2-70. Artículos relacionados. Artículo 33. Distribución de utilidades y pérdidas. Artículo 55. Rendición de cuentas. Artículo 134. Asambleas ordinarias. Artículo 145. Estados e informes a la vista. Y artículo 374. Balance general y estado de pérdidas y ganancias. Marco de referencia. NIF 2019 completas. Normas internacionales de información financiera. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias por su atención.